Buen día, amigos. El día de hoy quiero dedicar este mensaje a los abuelos. El 28 de agosto en México se celebra el Día de los Abuelos. No queremos dejar pasar por alto esta ocasión especial y los recordamos de manera muy singular porque hay dichos que a veces ellos tienen y por eso he titulado este mensaje Los dichos de los abuelos. Uno de ellos dice que hay que hacer las cosas como Dios manda. Efectivamente, ellos lo dicen por su experiencia, porque saben lo que es batallar cuando no hacen las cosas como Dios lo determina. Vamos a sufrir, nos va a doler, nos vamos a caer, pero si lo seguimos a Él, sin lugar a duda, caminaremos bien. Por eso, ellos han heredado esta frase entre las generaciones siguientes. Otra de esas frases es la de crea fama y échate a dormir. Sin lugar a duda, ellos piensan que las acciones que nosotros tomemos tienen un peso y tienen un valor que nos van a seguir hacia el futuro. Y pensando en ello, dice un proverbio en el capítulo 17, versículo 6, que corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Dentro de las muchas cosas que puedan haber hecho en su vida, el hecho de haber tenido hijos y que a su vez sus hijos tengan hijos, es como llegar al punto máximo. Es como la recompensa al final de la vida, al final de esa etapa. Los hijos son sin lugar a duda una bendición, pero se lucha con ellos, se sufre con ellos y ambos maduran en su relación. Pero ya al venir los hijos de los hijos, es decir, los nietos, ya es otra etapa. Ya han pasado la etapa de tener que criarlos, proveerles, formarlos, y ya más bien disfrutan a los hijos. Los abuelos en esta etapa es como, a mí ya me tocó criar a los míos, ahora disfruto a los tuyos. Y es una bendición, porque es como que la etapa de lo que yo hice lo han heredado mis hijos. Y mis hijos ahora tienen a unos futuros herederos, que son los nietos, y vemos cómo se va reproduciendo. Cumplimos el plan de Dios. Y hay otras generaciones. Al ver que no solo está el hijo, sino que ya el hijo tiene un hijo, es como esa corona de llegar al premio mayor, es de llegar como a la etapa de decir, bien, siervo fiel, has llegado a una etapa de don. Y podemos ahora recrearnos, ver, en algunos casos, algunos le dan mucho peso a su nombre, a su apellido que sigue, pero lo que más debe importar es que siga el que ellos conozcan a Dios. Por ello es que existe otro dicho que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Ellos piensan que algo que es malo desde su nacimiento difícilmente puede enderezarse. Y para ello hay una función muy importante que tenemos que tener todos. Dice el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, las señales que yo hice en medio de ellos, para que sepan que yo soy el Señor. Este dicho tendría mucho eco en el mundo, porque saben que es difícil cambiar a una persona. Podemos cambiar muchas cosas,
Pero una persona, y más una persona de malos sentimientos, es muy duro. Sin embargo, sabemos que para Dios no hay imposibles. Dios es el Dios de milagros. Sin embargo, en esa caminar, nosotros que conocemos a Dios, tenemos una función muy importante. Esta función es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando Moisés escribe este pasaje, dictaminado por Dios, es porque Dios quiere que no olviden cómo Dios ha obrado en sus vidas, cómo ha interactuado. Y recordando de manera particular a ellos en este tiempo es que Dios liberó a su pueblo de esclavitud de Egipto. Sí lo hizo con señales grandes. Cuando hablamos de señales estamos hablando de cosas extraordinarias, fuera de lo normal, que sobrepasan las leyes naturales. Sí, como por ejemplo haber convertido el agua en sangre, como haber mandado ciertas plagas de moscas, langostas, de crear una oscuridad densa por mucho tiempo, cosas que realmente eran increíbles, inéditas, como por ejemplo haber matado a todo primogénito, tanto de hombre como de animal, o ¿qué tal cuando ellos ya salían y eran perseguidos por el ejército egipcio y entonces Dios, cuando estaban acorralados, atrás tenían al ejército y al frente tenían el Mar Rojo, es decir, no tenían escapatoria? Dios es quien abre el Mar Rojo y ellos pasan por en medio de él. Y esto fue algo sobrenatural, sorprendente, único. Lo vivieron y vivieron para contarlo. Ellos contaron esto a sus hijos y los hijos a sus hijos contaron cómo esto ocurrió. Así nosotros debemos de contar cuántas veces Dios no nos ha librado en tiempos difíciles. Cuántas veces Dios no enderezó nuestro camino. Es muy importante para los abuelos hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No callarse, sino decirlo, y sobre todo a su familia, sobre todo a sus hijos, sobre todo a sus nietos. Es una responsabilidad grande. Es decir, este es mi Dios y esto ha hecho conmigo y con aquellos que han creído. Tenemos que dar testimonio de que Dios existe, que es verdad, que es real, que no es un cuento, que así sucedió, que somos testigos de cómo obró Dios, cuando quizás enfermaste, cuando quizás estuviste al punto de la quiebra o quebraste financieramente y cómo Dios te volvió a sacar adelante. Tienes que dar testimonio cómo cuando a un pariente tuyo le determinaron pocos días de vida, pero Dios, clamaste a Dios y Dios prolongó sus días. Tienes que hablar de cómo Dios nos rescata, cómo Dios existe y es real. Bien importante esto, no olvidarlo. Tienes mucho que contar, tienes muchas experiencias. Tus canas están llenas de sufrimiento, de dolor, también de gozo, de felicidad, de vida. Y debes de contar cómo Dios ha estado a tu lado en medio de ti una y otra vez. Hay otro refrán que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Esto habla finalmente de cómo educas, cómo formas a los tuyos. ¿Tuviste tiempo para ellos? ¿Pensaste que Dios era importante, pero no lo hiciste? Estabas muy ocupado, tal vez tenías muchas horas de trabajo. Tal vez tus múltiples problemas, tus problemas sentimentales, tus problemas tal vez con adicciones, te llevaron a que pasaras de noche la educación. Y
esta educación de tus hijos, esta educación que a lo mejor no fue buena, se ha transmitido también a tus nietos. Tal vez ahora ya grande te puedes ver cómo te equivocaste como padre, cómo cometiste varios errores. Si eres sencillo, si eres humilde, los reconocerás. Si eres orgulloso, pensarás que lo has hecho bien y que lo volverías a hacer. Pero si dejaste de hacer varias cosas, ¿cómo saberlo? Ve qué hijos tienes. ¿Siguen a Dios? Bien, siervo fiel. ¿No siguen a Dios? Algo falló en el camino. Algo no hiciste bien. Tiene que ver con qué criaste. Es tan importante esta parte. Es tan importante lo que uno construye. Podemos construir 1000 cosas, podemos tener 1000 proyectos. Puede ser a lo mejor un arquitecto y edificar una gran ciudad. Pero si no edificaste tu familia, créeme, esto causará una gran ruina. Porque esta es la tarea más importante que tenemos. Pablo escribe una carta a uno de sus discípulos, a Timoteo. Y Timoteo se encontraba finalmente en una situación difícil, tratando de poder servir en una iglesia. Y él lo quiere animar. Y él dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Esto habla de una fe que ha sido edificada, no de una generación, sino de 3 generaciones. Habla de la abuela Loida, una fe no fingida, una fe real, una fe que ante todo ponía a Dios, una fe que heredó en su hija Eunice, y que Eunice lo hizo en su hijo Timoteo, y que sin lugar a dudas la abuela Loida también intervino para esa fe que ahora estaba en Timoteo. No era una fe fingida. Reitero esto porque a veces podemos fingir que vamos a la iglesia, podemos fingir que somos buenos cristianos, pero en la realidad no lo somos. En la realidad seguimos viviendo en el mundo. No es una fe auténtica. La fe no fingida es la que obedece a Dios. La fe no fingida es la que vive conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Eso lo hacía Loida. Y lo instruyó en sus hijos y lo instruyó en sus nietos. Y ella podía decir, estoy satisfecha. Es una fe que te va a fortalecer a ti en los tiempos difíciles como fortaleció a Timoteo. Esa fe va a levantar a nuestros nietos. Esa fe va a levantar a nuestra familia. Tenemos también otro dicho que dice, ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Este dicho quiere decir, toma tu lugar. Yo soy importante, respeta mis canas. Es otra frase típica de los abuelos. Respetar. Y esto es importante para Dios también. Dice en la carta de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, asimismo ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos. Tienen que estar sujetos a los ancianos los jóvenes. ¿Cómo se sujetan? Respetándolos. Respetándolos. Lamentablemente en nuestra sociedad creo que es muy difícil respetar a los ancianos. Lo que hacemos con ellos a veces son memes, son chistes, son burlas, se miran con desprecio. No le hagas caso, siempre dice lo mismo. Ya está viejo. Mejor cállate. Todo este tipo de cosas
Y mirar con desprecio es sentirse orgulloso y soberbio. Pero eso tiene una advertencia muy severa. Pedro dice que revístanse todos de humildad, unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sí, efectivamente, Dios quiere que podamos ser humildes para respetar, para sujetarnos. Es interesante ver que dice unos para con otros. A veces los ancianos pueden ser irrespetuosos. A veces dicen, cállate, yo soy más grande que tú. Y simplemente por su edad o simplemente por su posición, a veces quieren callar o ver mal a los jóvenes, a los nietos, a los chicos. Eso no es bueno. Como tampoco es bueno que los jóvenes no respeten a los ancianos. Ambos deben de ser humildes, porque Dios ama eso, y Dios da gracia. Pero si tú humillas a tus abuelos, si tú detestas a tus abuelos, porque algunos los detestan, huele feo, dice tonterías, no lo soportas, cuidado, porque si bien te va, llegarás también a esa edad y estarás del otro lado. La juventud no es eterna. Así es que respetemos a los ancianos, a los abuelos. Hay otro dicho que dice, lo que no es para ti, aunque te pongas, y lo que es para ti, aunque te quites. ¿Cómo ellos pueden hablar de esta frase? Este dicho lo saben porque en su experiencia saben que han anhelado algo. Lo buscaron afanosamente, pero no lo consiguieron. Y en algunas otras ocasiones, sin conseguirlo, les tocó. Simplemente porque ahí estuvieron. Tal vez determinaron algo así como fue el destino, pero el destino está determinado por Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas, Él es omnisciente y Él sabe exactamente lo que sucederá con nosotros. Por eso no tenemos que inquietarnos y Él es quien ha determinado lo que ocurrirá con cada uno. Tenemos un libro bellísimo de amor en la Escritura que es el libro de Ruth. La historia de Ruth es una moabita, es decir, no era del pueblo de Dios, que se casa con un hombre judío que finalmente fallece y también fallecen los hermanos de él y la madre de ellos, Noemí, decide regresarse. Ellos se habían ido porque había crisis, hambre, escasez en su tierra y habían salido a otras tierras para buscar alimento, sustento. Ahí juntaron sus vidas, se unieron a estas mujeres, pero ellos murieron también y el esposo de Noemí también. Solo quedaron las nueras y Noemí. Noemí decide regresar a su tierra, dice, no tengo más que hacer, estoy perdida, mejor regreso a mi tierra. Ruth le dice, yo regresaré contigo, no te voy a dejar. La sigue. Esta mujer, verdaderamente fiel, leal, con misericordia por su suegra, alcanza la bendición de Dios, porque una vez vueltas ellas a la tierra de Judá, es ahí donde un pariente de Noemí finalmente pone sus ojos, su mirada en esta mujer, le agrada su amor, su valor, su misericordia y finalmente decide unir su vida con ella. Ruth es bendecida por esto
porque además Booz, el pariente de Noemí, quien decide casarse con ella y cubrir su viudez y sustentarla, tienen un hijo. Este hijo que ellos tienen es una gran bendición para Ruth, para Booz, pero también para Noemí. Las mujeres del pueblo le hablan a ella y hablando de este hijo y de su nacimiento dicen: Él te restaurará tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. ¿Qué hizo Noemí para esto? Nada. Dios lo había determinado así. No es que se puso, no es que se quitó. Dios la puso ahí. Si hoy tienes la bendición de ser abuelo, de ser abuela, Dios ha querido que lo seas. Y Dios te va a sustentar. Dios te va a sustentar y Él estará ahí contigo una y otra vez. Pero también un llamado a los nietos, a la familia, a los hijos. No pueden olvidarse de ellos. Hay bendición en ver por ellos. Hay bendición en honrarlos, en ver por su vejez. Porque los que no ven por su familia niegan la fe y son peores que un incrédulo, dice la Escritura. Así es que tenemos una deuda para con ellos. También existe otra frase que dice: a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Qué quiere decir este dicho? Que no te pongas exigente con algo que te dan. Tómalo como una bendición. Y los abuelos, sin duda, cuando parten, o aún antes de partir, ellos dan regalos a sus nietos con todo su amor. Dice: el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, Proverbios 13:22. ¿Sí? Lamentablemente, a veces por eso cuidan a los abuelos. ¿No? He visto a cuántos abuelos no van al súper y ahí está el nieto, todo, pues, desfachatado, con cervezas, con otras cosas más, llena finalmente el mostrador para pagar y quien paga es la tarjeta de la tercera edad que le dieron a la abuela. Qué desgracia, pero a veces así ocurre. Los abuelos quieren dar lo mejor, porque aman a sus hijos, porque saben que cuando ellos mueran no se van a llevar nada y lo que hayan hecho no es para ellos, es para los suyos. Son una bendición y como tal debemos de amarlos y de respetarlos. Bendice, ¿tienes un abuelo? Da gloria a Dios. Búscalo, celébralo, porque el día de mañana ya no habrá oportunidad. Hazlo ahora. Bendice a ese ser. Eres abuelo, siéntete bendecido por Dios. Y tienes una labor muy importante que hacer. No creas que le estás robando el oxígeno a los demás. Tienes una labor importante que hacer. Habla de tu Dios. Habla de cómo Dios ha interactuado en tu vida. No calles tu boca porque Dios te lo va a demandar. Habla y testifica de lo que Dios ha hecho. Dios les bendiga a todos nuestros abuelos. Reciban un gran abrazo. Los amamos.